وقف شويه واتحرك مضاد روح اقف غاز اللي يسمعوني رد علي. مين يسمع المضادات تسمعوني؟ خلينا عليهم مضادات اللي يسمعني يرد. تعال الحقني والحقني دبابه والحقني جوه. Las diferencias entre Oriente y Occidente son históricas, así como lo son sus enfrentamientos. Y a lo largo de los años, estos escenarios de muerte y devastación nos han ofrecido historias familiares no solo desconocidas, sino también atípicas. Uno de los tantos relatos es sobre el clan Bin Laden, cuyo jefe familiar, Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden, supo ser el líder indiscutido de Al-Qaeda. Musulmán sunita y graduado en ingeniería en la Universidad King Abdulaziz en Jeddah en 1979, Osama bin Laden era el 17º de los 52 hijos del magnate de la construcción Muhammad Awad bin Laden, un inmigrante yemení que dirigía la empresa Saudi Bin Laden Group y que se convirtió en multimillonario al convertir esta empresa en la referente de construcción más grande del reino saudí. Es así que Osama pudo financiar la creación de Al-Qaeda en el año 1988, dando pie al primer grupo militante con el objetivo central de librar la yihad global. En el video de hoy de Militarmente, te contaremos los más íntimos detalles de la historia familiar de uno de los líderes más oscuros del siglo XXI. Acompáñanos. Como líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden fue a quien se responsabilizó de los ataques perpetrados en las Torres y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, dejando así un sinfín de víctimas. Sin embargo, estos no fueron los únicos atentados. Su historia se remonta a años anteriores cuando el 7 de agosto de 1990 y tras la invasión iraquí de Kuwait, las tropas estadounidenses llegaron a Arabia Saudita para ocupar suelo árido. Según los informes de Estado, fue la primera vez que Bin Laden tomó noción de la situación y pronto comenzó a atacar a Estados Unidos por su presencia cerca de los lugares sagrados musulmanes de la Meca y la Medina. Si bien Osama fue el enemigo público número 1 en Estados Unidos, puertas adentro supo ser un padre regular que crió a sus hijos bajo la ideología de Al-Qaeda. Osama también era un hombre de familia. On the compound there were a dozen kids, Bin Laden's kids and then also grandkids. Only very few photos of these younger children exist. The two educated wives, there was sort of a, almost like a classroom, and they would teach them, and then Bin Laden would come and sort of instruct them about various things. Pero bien, volvamos al comienzo. Tras los hechos ocurridos el 11 de septiembre y tras ser acusado como la persona que financió los atentados, la contraofensiva militar estadounidense no tuvo piedad con Osama bin Laden. Absolutamente todos los servicios de inteligencia quedaron a disposición de las fuerzas en pos de llevar a cabo una sola tarea: dar con él y aniquilar cualquier célula recalcitrante y extremista. Sin embargo, esto no es todo. Uno de los registros más grandes fue el de febrero de 1997. De acuerdo con documentos judiciales, Bin Laden ordenó la militarización de la célula de Al-Qaeda en África Oriental, una medida que culminó con el bombardeo de las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998, 8 años después de que las tropas de Estados Unidos desembarcaron en el reino saudí. Bin Laden tenía una vida paralela. Mientras impartía su filosofía de vida contra naciones occidentales, nunca descuidó a su familia y por lo tanto supo mantener un equilibrio natural en ambos planos. El siguiente fragmento explicará con lujo de detalles las costumbres del clan Bin Laden.
He always advocated that it's good custom for Muslims to have 4 wives, which corresponds to common practice, at least among conservative Muslims in Saudi Arabia. Marrying 2, 3, or 4 women is nothing special if the financial means are there. En 1991, Bin Laden fue expulsado por el régimen saudí, motivo por el cual él y sus seguidores se mudaron a Sudán. El 26 de febrero de 1993, una bomba explota en el Nueva York, matando a 6 personas e hiriendo a otros miles. 6 musulmanes radicales que los funcionarios estadounidenses sospechaban tenían vínculos con Bin Laden, finalmente fueron condenados por el atentado. Aunque Osama fue nombrado como un posible co-conspirador no acusado, los investigadores no pudieron recuperar evidencia concluyente de que el líder de Al-Qaeda orquestó el ataque. Asimismo, en octubre del año 1993, 18 soldados americanos que fueron parte de una misión humanitaria a Somalia murieron como consecuencia de una emboscada perpetrada por militantes que, según informes, se habían entrenado con Al-Qaeda. De esta manera, la vida familiar de los Bin Laden fue constituida como un bloque mediante el cual todos sus hijos, especialmente los varones, estaban destinados a ser líderes de la organización paramilitar musulmana más peligrosa y poderosa por aquel entonces. Osama Bin Laden fue un hombre con abundantes polémicas. No solo tuvo más de 20 hijos con varias mujeres con quienes contrajo infinidad de matrimonios y separaciones por doquier, sino que además tuvo amantes con quienes supo compartir su tiempo. Dentro de su extenso clan familiar, Osama contempló que 2 de sus hijos lo sucedieran en el liderazgo de Al-Qaeda, Saad y Khalid Bin Laden. The patriarch visits the classroom almost every day. He shows interest in his children's progress. Bin Laden was very nice to his kids and his family. I mean, people, it's not unusual that people who conduct acts of mass murder have, at least one part of them that is sort of nice. And Bin Laden was certainly a committed father. He would read poetry to his kids. He would kind of instruct them on the Quran. Nacido en Riad, Arabia Saudita, Saad Bin Laden supo ser líder indiscutido de Al-Qaeda a una muy corta edad. Tras seguir los pasos de su padre y ocupar un puesto dentro de la organización terrorista, Saad estaba siendo preparado para ser su heredero. Después de todo, era su destino. Luego de los eventos del 11 de 2001 y al pedido de captura internacional emitida por la CIA y el FBI contra él y su familia, Saad huyó a Irán, desde donde pudo manejar a la amplia red de contactos y subordinados terroristas que tenía bajo su ala. La confianza que Osama depositaba en Saad era tan grande y extrema que hasta le pidió que, de caer en manos de enemigos extranjeros, éste lo matara sin piedad, temor o remordimiento. Sin embargo, no siempre tuvieron este vínculo tan estrecho. Se dice que, al parecer, quien habría sido designado para el cargo de cabecilla de Al-Qaeda no había sido Saad, sino Mohammed, su hermano de 20 años y segundo hijo de Osama. Pero esto pronto cambiaría. La aguda suspicacia y experiencia que Saad había adquirido en el campo del terrorismo fue lo que le dio la pauta a Osama de proclamarlo su sucesor. Es evidente que Osama tenía un vínculo muy estrecho con sus descendientes, y ellos también lo sentían así. Es sorprendentemente irónico cómo un terrorista que podía organizar un atentado que le quite la vida a cientos de personas, a su vez tenía un costado tan humano con su familia. Letters written by his grown children, who can't be with him, speak of affection toward their father. "We constantly yearn for you and delight in hearing your voice messages," writes one of his daughters. His son Hamza lets him know, "My beloved father, I could not imagine the length of this bitter separation. My eyes still remember that last day they saw you." Bin Laden's answer is equally affectionate. Por su parte, Khalid Bin Laden, de 23 años, fue el hijo que supo acompañar a Osama hasta el fin de sus días, pues fue el único que, contra todo pronóstico, se mantuvo fiel y firme junto a su padre y a la conducción de Al-Qaeda.
Ese día llegó el 2 de mayo de 2011, en la operación conocida como Lanza de Neptuno. Unidades de élite de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pudieron dar con la ubicación exacta del clan Bin Laden, abatiéndolos en una emboscada en Abbottabad, Pakistán. Según la información oficial, tenían intenciones de arrestar a Osama y cualquier persona que se opusiera. Sin embargo, esta versión fue contrariada años más tarde cuando se dieron a conocer los detalles de aquella fatídica noche. Según el relato de los tiradores, había una orden muy específica de esperar a que Khalid bin Laden estuviera allí, armado y listo. Sabían que si lo derribaban, Osama no estaría muy lejos. Un tirador logró distraer a Khalid llamándolo para que fuera en su dirección cuando efectuó un letal tiro que fue directo a la cabeza. Armados hasta los dientes, los soldados no dudaron en aniquilar a Osama en una redada que no duró más de 40 minutos. Así anunciaban los medios norteamericanos la muerte del hijo más fiel de Osama bin Laden. There are reports tonight the son of Osama bin Laden's been killed in Pakistan by a U.S. missile strike. 27-year-old Saad bin Laden. He is the third eldest son among 17 children. He's the closest family member to Osama bin Laden to be eliminated by U.S. forces since 9/11. Osama, of course, remains at large. Robert O'Neill, un veterano soldado de 41 años de Estados Unidos y miembro de los Navy SEALs, publicó un libro llamado El Operador, en donde relata el momento en que apretó el gatillo y disparó contra el ex líder de Al Qaeda. Este soldado había hablado por primera vez del operativo en el año 2014, y el gobierno de Estados Unidos no confirmó ni negó sus afirmaciones. A continuación, un fragmento donde el mismo O'Neill explica con lujo de detalles. And then we started going up the stairs from the first floor to the second floor. On the way up, the analyst had told us we would run into Khalid bin Laden, Osama bin Laden's son, and she said if we see him, that he's last line of defense. Well, if he's armed, and he was armed, and so he was, we eliminated the threat there, continued up to the second floor, and when I was about 8 guys. Detrás de líneas enemigas todo vale. Y en este caso no hubo piedad alguna. La crudeza con la que los soldados se movieron en bloque para ejecutar una tarea en común, una tarea mucho más grande que cualquier otra cosa, es ciertamente inquietante. La fortaleza que supo ser refugio de Osama y su hijo no fue impedimento para que las fuerzas se movieran hacia el frente de combate. Vean con sus propios ojos el lugar del hecho. Estamos en Abbottabad, Pakistán. Una losa de hormigón es el único vestigio del que fuera el escondite de Bin Laden. Una residencia de 3 plantas, rodeada de altos muros y situada no muy lejos de una base militar pakistaní. Según el exdirector de la CIA, John Brennan, la preparación de la operación militar fue extremadamente arriesgada y estuvo llena de incertidumbres. A pesar de todo el desborde de violencia en suelo árido, no siempre el clan Bin Laden ha sido conflictivo o mortífero. La infancia de los hijos de Osama definitivamente ha sido una mezcla entre lo extremo y lo mundano, entre lo cultural y patriarcal. Al contrario de su progenitor, que de hecho recibió educación y cultura de Occidente, lo que explica su fanatismo con la cantante Whitney Houston, los hijos de Osama fueron educados bajo una enseñanza religiosa en las madrasas talibanas, las escuelas musulmanas por excelencia en estudios superiores, a la par que acompañaban a su padre en sucesivos viajes por países musulmanes. Esto explica el compromiso del clan Bin Laden con su religión y cultura. Sin embargo, no todo fue color de rosas para sus hijos, pues quienes sobrevivieron al clan familiar han quedado con un pasado cargado de horrorosas etiquetas, como es el caso de Omar Osama Bin Laden, hijo expatriado en el Reino Unido que nada quiere saber con el legado de su padre. El siguiente extracto pertenece justamente a Omar. This is very difficult to be the son of someone. Most of the world call him a terrorist and judge him about what he do, and including us in the same situation.
Sin ir más lejos, el estigma de ser un Bin Laden en la actualidad implica un alto costo que se suele pagar con la reputación, la falta de anonimato y, sobre todo, recuerdos traumáticos que no todas las personas pueden superar. En el caso de Omar, tuvo que presenciar cómo hombres de Al Qaeda probaron químicos sobre el cuerpo de su mascota. Omar, you told me before that some of your father's men tested chemical weapons on your pet puppy called Bobby. I saw them, they tried on my dogs. And I wasn't happy. So this is a story about what happened those days. Así como Omar Bin Laden toleró diferentes situaciones con los hombres de su padre, los estragos perpetrados por su organización del terror quedan a la vista y las heridas expuestas. El trauma generado sobre el denso estigma de llevar el apellido familiar Bin Laden hizo que Omar huyera y no mirara atrás. Las diferencias de pensamiento entre Occidente y Oriente están siempre vigentes y se graban a fuego en el inconsciente colectivo de naciones enteras, penetrando así en la historia mundial y llevándose por delante la memoria familiar y recuerdos cargados con situaciones que solo quienes atraviesan por algo así pueden saber. En el caso de Omar, tuvo que olvidar su pasado para tener un futuro. I said goodbye and he said goodbye and he wasn't happy that I'm leaving and the end of the story. Sin embargo, las heridas perpetradas por su padre no parecen sanar. Los recuerdos emergen intempestivamente en los momentos más inesperados. Omar ha tomado como hobby la pintura, tal vez como método terapéutico, aunque las cicatrices de la obra del horror de Osama todavía no han cerrado. Escuchemos una declaración terrible sobre su aprendizaje en la adolescencia. When I was a child, maybe 16, they teach me how to use a Kalashnikov. Very old tanks, yes. I think I was one of the victim of my father's world situation. En pos de la búsqueda de un líder como Osama Bin Laden, el gobierno de Estados Unidos bajo administración del expresidente George W. Bush hijo ha sido increíblemente extenuante. Largas y cansadoras campañas y misiones al medio del desierto han sido sinónimo de cacería. Sin embargo, más allá de que Bin Laden haya sido el líder supremo de Al Qaeda, él también supo constituir y tener una familia. De allí que las consecuencias de los estragos de esta cacería en plena era de la globalización hizo que personas allegadas a él como su hijo Omar tuvieran que huir por un mejor futuro, lejos del régimen de autoridad, religión y cultura de su difunto padre. Hemos llegado al final del video. Si te gusta nuestro contenido y quieres ver más videos como este, dale like y suscríbete. Te esperamos con muchas ansias. No te olvides de activar las notificaciones. Gracias por seguirnos. Así nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.